reiterar nuestro agradecimiento a las autoridades de esta alta casa de estudios y a los directores de la Red Internacional en Bioderecho. Tenemos la primera ronda de conferencias. Nuestro tema es el Estatuto Epistemológico y Metodológico del Bioderecho, en un momento de gran dispersión, precisamente en la epistemología, y en donde también tenemos sociedades multiculturales. En primer lugar, nos acompaña el doctor Ricardo González López, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, y su primera intervención será la de enfoques y perspectivas metodológicas en la investigación sobre bioderecho. Tenemos 20 minutos, las dos conferencias serán seguidas y finalmente tendremos 20 minutos para que por favor nos presenten vía escrita sus preguntas. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. La ponencia se hizo de manera colectiva entre el profesor Ortega y su servidor. Entonces, vamos a manejarla de manera coordinada y voy a dar los puntos de los que vamos a hablar. La ponencia se divide en primera parte, choque de paradigmas, la ilusa división entre ciencia básica y ciencia aplicada. Segundo apartado, las lógicas de la investigación jurídica interdisciplinaria, el problema de definir conceptos y trasladarlos de una disciplina a otra. La tercera parte de la ponencia es un nuevo paradigma y la indiferencia y la insuficiencia de los estudios multi, inter y transdisciplinarios. Y por último, hablaremos sobre enfoques y perspectivas metodológicas, qué tipos de métodos para qué tipo de investigación interdisciplinaria. Bueno, la definición de metodología puede establecerse por lo menos en dos sentidos. Primero, para delimitar el objeto de estudio, algunos autores entienden a la metodología como perspectiva epistémica, o dos, como forma de abordar una investigación. En este sentido, la metodología jurídica es una disciplina que maneja conceptos de filosofía del derecho, filosofía de la ciencia, es decir, epistemología, así como la investigación en ciencias sociales. En el primer apartado, donde se habla de un choque de paradigmas, la ilusa división entre ciencia básica y ciencia aplicada, les comento que se considera que la ciencia supone utópicamente un conocimiento objetivo, sistemático, racional, verificable, como el producto de una relación entre sujeto y objeto que supera los niveles superficial, empírico y técnico hacia la formulación de teorías o leyes sobre las causas relacionadas con los fenómenos, así como su representación. Lo cierto es que el conocimiento científico es una creencia compartida por una comunidad de expertos académicos que validan o desaprueban los productos de investigación, ensayos, artículos, monografías, protocolos, libros, entre otros. En este sentido, los parámetros de verdad, los objetos, procesos, métodos y técnicas de investigación transitan de la validez universal absoluta enfocada en las ciencias naturales experimentales hacia la certeza histórico-relativa que abarcan los fenómenos socioculturales. De esta manera, el derecho como disciplina compleja comparte el objeto y los métodos de las ciencias sociales, como la sociología, la política, la economía, la historia, la lingüística, la filosofía, la literatura. En ellas el investigador se encuentra en el terreno de la subjetividad, la comunicación del lenguaje y de las costumbres, el diálogo de experiencias, de lo incomprensible, el contexto, lo irracional, que aporta a los estudios científicos el apartado cualitativo de las creencias, los saberes y no solo los conocimientos. El derecho por lo menos se puede estudiar desde múltiples dimensiones: la norma, los hechos, los rituales, las organizaciones sociales, los símbolos, las valoraciones, las conductas, entre otras. Dentro de las ópticas mencionadas, diversas propuestas han desarrollado los postulados epistemológicos y metodológicos del saber jurídico, de tal manera que no solo se puede mencionar a la dogmática jurídica, sino a la sociología del derecho, la informática jurídica, el neuroderecho y el bioderecho. Quisiera con esto partir de un autor clave que es Hendrik Gomer. Hendrik Gomer es teólogo, abogado y biólogo, y él hace una relación entre derecho y biología, como dos paradigmas de choque, como dos paradigmas que explican, uno a través de la vertiente de las ciencias naturales y otro prescribe a través de la normatividad, pues los quehaceres de la investigación jurídica. Entonces, daré paso al profesor para que nos haga esta distinción entre qué significa el concepto de vida, de bios. ¿Qué tal? Bueno, pues cabe destacar que la teoría
Bueno, que esta disciplina de bioderecho es una interdisciplina, más bien, entre fronteras tanto de las ciencias normativas y explicativas, ¿no? En ese sentido nos ha interesado esta imbricación que tiene sobre todo la disciplina derecho con la ciencia de la biología, en particular la biología evolutiva, que es muy importante con Henry Gomer, que es, como lo ha destacado aquí el colega, es de qué manera, qué aportaciones puede ser la biología biología evolutiva respecto del derecho, ¿no? Lo que hemos encontrado, cómo se pueden integrar estas disciplinas, ¿no? Y esta es la batalla entre los distintos enfoques de los paradigmas, ¿no? Ya que, como lo había dicho Ricardo, pareciera que no tendrían mucho que ver, y eso es una confrontación interesante. Hemos visto que durante las investigaciones que se hacen respecto de bioderecho, de biopolíticas, bueno, más bien de bioética, en el bioderecho hace falta este ajuste de tuercas respecto de la biopolítica, sea desde el ámbito de la biopolítica positiva o negativa. En ese sentido, pues hemos visto que un enfoque importantísimo que puede dar mayor luz epistémica y ontológica al estudio del bioderecho es Roberto Espósito, entre otros, ¿no? Roberto Espósito, en el sentido de que pues es el que ha hecho un desarme sumamente interesante respecto de lo que es el BIOS. Y me parece importante lo que también ha destacado Ricardo respecto a lo que le habíamos dicho de los paradigmas, ¿no? En ese sentido, parece que el ámbito de la biopolítica es sumamente importante para la aportación tanto del desarme epistémico en la cuestión del bioderecho. Y pareciera que encontramos muchas cosas importantes de lo que retomamos con este autor, tanto de Roberto Espósito con Henry Gomer, ¿no? Que es hacia una teoría biológica del derecho, y eso nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Y me parece que esto de lo del BIOS es algo que nos ha también resaltado mucho, porque así como se pueden complementar las teorías de los enfoques de la biopolítica positiva respecto de este marco del paradigma inmunitario que desarrolla Roberto Espósito, también se puede encajar con este asunto de la teoría de la evolución social, que también ha interesado muchísimo a Henry Gomer, y creo que me pareciera que en estos términos nos puede apoyar un poco más, Ricardo. Sí. Gomer, en el concepto molecular del derecho, parte de una pregunta importante. Refiere, Herbert Hart, a partir de los años 60, consideró a través de observaciones sociológicas que en el derecho se coopera o se tiene conflicto. O sea, son conceptos útiles para analizar el concepto de derecho. Pero le encuentra una insuficiencia a Henry Gomer a la aportación de Hart. Considera que ya no puede sobrevivir otros 50 años porque cuando escribió el artículo, Henry Gomer, parece que es en el 2012, considera que hay una apreciación biológica, una apreciación de genes que no considera pues ni Hart, ni Dworkin, ni Posner. Entonces la apuesta que hace es una apuesta de brecha epistémica, en la cual, que lo desarrollaré más adelante, en la cual no solamente se queda sentado el derecho en el ámbito de lo normativo, sino que pase a una brecha de explicaciones biológicas sobre el fenómeno jurídico. En ese sentido tendríamos que considerar tanto a la biología molecular como a la teoría de fractales, porque considera Gomer que los fractales forman patrones de tal manera que esos patrones tienen comportamientos de cooperación y colaboración. Entonces, ahora vamos a dar paso a la segunda parte de esta ponencia, que son las lógicas de la investigación jurídica. La investigación tradicional plantea el problema desde el escritorio, es decir, se delimita el tema, se analizan las variables y formula la hipótesis, si acaso de técnicas documentales, pero sin metodología. Se usan métodos de manera indistinta, inductivo, deductivo, analógico, que son más bien formas de razonamiento. Las fuentes formales como la legislación y la jurisprudencia. Ahora bien, el hecho de que la investigación dogmática sea teórica o práctica no significa que sea científica. Es decir, en México los centros de estudios tienen por objetivos divulgación y difusión de la cultura, de vinculación con la sociedad, pero crean poca o nula ciencia. En los trabajos se estructura una lógica de planeación y desarrollo de tipos de investigación doctrinal, interdisciplinaria, básica, fundamental o aplicada. Los proyectos requieren determinar
qué tipo de lógica se usan en los protocolos y los trabajos académicos y cómo impactan en sus metodologías, métodos y técnicas. La estrategia que sigue es identificar qué tipo de investigación pretende cada programa o proyecto, analizar la estructura y los modelos de lógica, sea descriptiva o normativa, que se utilizan en los estudios, así como esta lógica de frontera que refiere Gomer, analizar los programas, áreas, líneas, proyectos, diseños, cuerpos de investigadores y publicaciones. Ahora pasaremos al paradigma del estudio biológico del derecho y las insuficiencias de los estudios multi, inter y transdisciplinarios. Pues sí, en estas mismas lógicas, como lo había comentado el colega, pues más bien habría que hacer la precisión sobre qué lógicas de vida estudia el bioderecho, ¿no? Porque obviamente el término vida es sumamente amplio, puede generar ambigüedad, puede generar mucha polisemia, como ustedes saben, pero en este sentido pareciera que no se ha vinculado bioderecho con el poder, con la vida. En ese sentido, pues ustedes reconocen que siempre ha habido estudios destacados sobre este término, sobre todo el de bios. En este sentido me apoyaré mucho en Vanessa Lem, donde ella destaca 4 lógicas de la vida, que es la lógica de vida darwiniana, que es la evolutiva, la lógica nietzscheana, que es la voluntad de poder, la lógica que desarrolla Canguilhem, que es la normativa, y la que actualmente desarrolla Espósito y que en un comienzo también la revisó Derrida, que serían la lógica de la vida autoinmunitaria. En ese sentido, como lo ha destacado Ricardo, Henry Gomer ve en los microorganismos cooperación, ve de qué manera se cooperan, se generan comunicación, signos, los microbios, y eso mismo lo relaciona con la complejidad de las sociedades, ¿no? Entonces él dice, si puede haber una cooperación en los microorganismos, también puede ser similar a lo que sucede con los organismos más complejos, como es el sujeto, ¿no? En ese sentido, me pareciera que cómo lo va abordando Henry Gomer, la teoría evolutiva aplicada para interpretar el derecho, no estaría ni siquiera en la lógica darwiniana, ni en la voluntad de poder, ni siquiera en la normativa, aunque bebe de estas mismas lógicas, y ni siquiera de la automonitaria, sino que ve la cooperación que tienen los microorganismos. Hay una parte donde dice que así como hay para que haya ARN tiene que haber DNA, para que haya DNA tiene que haber proteínas, para que haya proteínas debe de haber sujetos. Ajá. Sujetos, después de los sujetos tiene que haber rasgos físicos, y con esos rasgos físicos bajan a toda una cadena hasta llegar que esas mismas lógicas que él encuentra dentro de estos patrones generados por los mismos microorganismos se realizan a nivel macro, ¿no? Me pareciera que estas lógicas de la vida podemos complementarlas con la perspectiva o el enfoque que realiza Henry Gomer con lo que es la biología evolutiva, que nos ha servido demasiado para comprender lo que ahora es el derecho vinculado con el bios. Y que no necesariamente lo que hace Henry Gomer es desarrollar esto en el ámbito de la epistemología sin meterse aún en estricto sentido en la política o incluso en la ética, que sí de cierta manera es criticado, que sí porque los microbios tienen una forma de comunicarse y que lo asemejan con los seres vivos como nosotros, seres humanos, es ya cada vez más complejo, pero creo que Ricardo puede abundar más a este respecto. Bueno, miren, por cuestiones de tiempo, nada más diré lo siguiente. La aplicación de enfoques y perspectivas metodológicas la tomamos de Keating y de Laporta. Ellos distinguen, ella y él distinguen 4 enfoques de investigación: el positivista, pospositivista, interpretativo y humanista. De ahí se pueden responder como cuestiones metodológicas aquellas que se refieren a la manera de abordar los objetos, sujetos de conocimiento a través de ciertos instrumentos. En este sentido, cada enfoque corresponde a una metodología diferente. Al empirista, al enfoque positivista, una empirista que apunta el conocimiento de la realidad; al enfoque pospositivista, una mayormente empirista, pero que reconoce el contexto; al interpretativo, una relativista que pone atención a los significados y al contexto; por último, al humanista, al enfoque humanista se concentra en valores, en el significado y el propósito de ellos. Concluyo con lo siguiente, le daré la palabra al profesor.
Uno de los problemas que se suscita en la investigación interdisciplinaria, tanto en licenciatura como en posgrado, se encuentra en el desarrollo de la metodología. Si bien el tema se delimita y se plantea el problema de tal manera que sea coherente con respecto al primero, la tarea pendiente está en que por tradición se ha considerado al derecho como una disciplina autónoma que cuenta con un método propio. Es el gran problema. El problema lo se plantea en el bioderecho. ¿Qué métodos? ¿Para qué interdisciplina? Sí, efectivamente, y para que, crear una conclusión que sea común, pues Gomer nos ha servido bastante para ir redefiniendo nuestras perspectivas y enfoques metodológicos, incluso epistémicos, respecto para que quede claro este asunto. Vemos que de qué manera hemos aplicado, más bien considerado que la biología evolutiva hace una brecha epistémica sobre el estudio del derecho por todas estas investigaciones que ha realizado Hendrik Gomer, ¿no? Que él encuentra que los comportamientos celulares son comportamientos sociales. Y eso es sumamente, podría, como él decía en uno de sus ensayos, puede ser que alguien quien me esté leyendo ya cierre mi ensayo y a la mera ya no decida seguir leyéndome, ¿no? Porque podría ser, incluso tomarse como una broma este asunto de qué manera los comportamientos celulares son comportamientos sociales, de qué manera los microorganismos nos pueden ayudar para comprender la cuestión del derecho, de qué manera los fractales también nos pueden ayudar. Y esto es que, como se decía en la conferencia anterior, hay que salirnos de un solo paradigma, ¿no? Y que parece cada vez más necesario que se abran cada vez mayores brechas epistémicas. Y Hendrik Gomer lo abrió con los teorías de fractales, con la biología evolutiva, incluso con este asunto de los comportamientos de los microbios, para saber que los microbios se manejan no se manejan, sino que ven los microbios esta cooperación y colaboración, y que en las personas es más bien punitivo y represivo, es decir, que empieza a ver ciertos factores y a hacer ciertas analogías, ¿no? El comportamiento de los microbios y de las personas. Yo creo que hasta este asunto, hasta donde podemos decir por razones de tiempo, la manera en cómo hace una analogía entre la manera en que cómo se organizan los microbios como en cooperación y colaboración, y las personas cada vez son más punitivas y represivas en ese sentido, ¿no? Y además no es que, como dicen, las bacterias no tienen valores ni usan normas, sino que las respuestas que ellos tienen es a partir de los químicos que generan estos signos para comunicarse. Pues bien, no sé si tienes alguna otra. Muy bien, muchas gracias. En la presentación faltaba mencionar al doctor Benjamín Ortega Guerra, magíster en Filosofía Contemporánea Aplicada por la Universidad Autónoma de Querétaro. En segundo lugar, nos acompaña la estudiante Maureen Karime Castillo Serna, estudiante de la Universidad del Cauca, Colombia, Grupo de Investigación Ética, Filosofía Política y Jurídica. Su intervención se denomina con el nombre Análisis de Viabilidad Legal para la Jurisdicción Especial de Comunidades Negras, Raizales, Palenqueras, a la luz del bioderecho. Bienvenida. A ver ahí. Hola. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Ya nombrado el título de mi ponencia. Esta se viene desarrollando como producto de la ejecución del trabajo de grado para ser abogada. Vale la pena decirles que la jurisdicción a través de la historia ha significado ser la función pública realizada por los órganos competentes del Estado con el objeto de dirimir conflictos de orden jurídico. En Colombia, hasta antes de 1991, solamente estaba la jurisdicción ordinaria, quien tenía como máximo órgano la Corte Suprema de Justicia. Después de 1991 se agencian otras jurisdicciones como la de lo contencioso administrativo, la jurisdicción constitucional y unas jurisdicciones especiales, entre ellas la jurisdicción de paz y la jurisdicción indígena. Esta última está justificada basada en el principio de diversidad étnica y cultural emanada de la Constitución y como reconocimiento de esa diversidad del Estado colombiano. En un momento, la jurisdicción ordinaria fue el epicentro de toda la administración de justicia y de garantías de derechos de la sociedad colombiana, que no distinguía
las diferencias de razón de lo étnico, de lo social, de lo político, de lo cultural. Y esta situación pues fue problemática al negar inclusive la existencia de grupos sociales como personas, como ciudadanos colombianos. Y es por esto que cobra mucha relevancia el hecho de que se haya agenciado una jurisdicción indígena como garantía de estos derechos. En ese sentido, pues, esta jurisdicción es la máxima expresión en Colombia de autonomía para las comunidades indígenas y que les ha permitido dirimir sus conflictos en el ámbito territorial que atiende a sus realidades culturales y de derecho propio. En este marco, esta serie de reconocimientos, como la jurisdicción especial, encaminadas a reconocer derechos colectivos de pueblos étnicos, deben ser entendidos como garantías de vida y existencia de estas comunidades y de sus miembros. Esto representa además un reto al bioderecho, al no contemplar derechos individuales, sino colectivos, pues en términos estrictos se ha pensado más en el individuo y en sus posibilidades de ejercer sus derechos personales, pasando por alto los derechos colectivos y la relación territorio-persona que se establece al interior de las dinámicas comunitarias, como lo es el caso de las comunidades indígenas, comunidades negras, raizales, palenqueras y entre otras como el pueblo rom. Cabe destacar que las comunidades negras como raizales y palenqueras y las indígenas gozan del mismo reconocimiento tanto nacional como internacional por las legislaciones internacionales como el convenio 169 de la OIT y demás legislaciones internas de Colombia, pero al revisar la Constitución solamente encontramos que existe la jurisdicción especial para comunidades indígenas, dejando la otra comunidad que debería gozar de igualdad de derechos con el mismo instrumento para dirimir sus conflictos dentro del ámbito territorial conforme a su propia cosmovisión. Y esto nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no existe? Y cobra relevancia hacer un análisis de la viabilidad de agenciar esta jurisdicción para comunidades étnicas de manera completa en Colombia, de acuerdo a lo que dice el artículo 7º y el artículo 13 constitucional. Y pues para encontrar respuesta en lo que se ha avanzado en la investigación, vale la pena enunciar que la Constitución de Colombia contempla el principio de reconocimiento, de protección, de promoción de la diversidad étnica y cultural de las personas que están étnicamente diferenciadas en la sociedad colombiana. En este momento vale la pena evidenciar que se han hecho unos avances teóricos en materia de lo que nos concierne. Está lo que dice el señor Vladimir Llanos acerca del pluralismo jurídico, y en este trabajo él evidencia que en Colombia no existe un solo derecho y es un reto, ¿no? Al determinar un trabajo sociojurídico en donde evidencia cómo estas prácticas de administración de justicia de las comunidades indígenas ponen de frente que no existe una sola praxis del derecho como lo plantea la jurisdicción ordinaria. En este mismo orden de ideas, resulta relevante los aportes de Aristides Obando Cabeza sobre derechos diferenciados, ciudadanía, justicia social y otros temas relacionados con la materia. Para Obando, el escenario colombiano es de vital importancia para comprender y realizar una praxis del derecho que reconozca a las personas como seres contingentes, situadas en espacios y tiempos que median sus posibilidades reales de participación en la vida pública del país. El autor avanza la idea según la cual en Colombia, a partir del desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, se ha empezado a configurar una ciudadanía materialmente diferenciada, y eso es la praxis del derecho a tener diferentes derechos en un plano de igualdad ante la ley. También vemos los avances de lo que plantea el doctor Raúl Cortés Landázuri sobre las acciones afirmativas para comunidades negras, en cuyo caso destaca la idea según la cual las políticas de acciones afirmativas, a pesar de seguir en torno a la resolución de problemas de pobreza y discriminación racial sobre la población afro, no han tenido mayor trascendencia
práctica, en tanto que si bien la oferta brilla por su exuberancia formal, es decir, cupos diferenciados, cupos de excepción en las universidades para lograr que estas comunidades tengan las mismas oportunidades, no se articula las demandas sustantivas del grupo étnico, que aunque tenga una vaga información de esta, no cuenta con un músculo organizacional ni con las voluntades políticas estatales que hagan efectivas esos planes de restitución de derechos. Ahora bien, es importante pues, mencionar que el desarrollo que la Corte Constitucional le ha dado con relación al alcance de esa diversidad étnica y cultural, plantea que las autoridades de los pueblos indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas, procedimientos, siempre que no sean contrarias a la Constitución y leyes de la República. Y se establece la posibilidad de que los pueblos indígenas cuenten con la jurisdicción, como también ha sido reconocida en el artículo 9 del Convenio 169, que hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, y señala en la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los cuales los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. En igual sentido, el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas contempla que estos tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Dicho criterio de interpretación, pues conforme al sistema jurídico colombiano, de conformidad a este artículo 5 de esa declaración, no se encasilla en el hecho de referirse a la jurisdicción indígena solamente para tratar asuntos de represión de delitos, sino que deja de manifiesto el derecho que tienen a reforzar sus instituciones en materia social, económica, jurídica, y que además dentro de sus aspiraciones está incorporarse en la vida política, pública del país. El Estado está en la obligación de garantizar a plenitud que en esos mismos ámbitos ellos puedan materializar lo que ellos definen como planes de vida, como Ubuntu, como planes de desarrollo, como buen vivir y demás. El reconocimiento de la jurisdicción indígena implica además reafirmar la existencia de un poder de configuración normativa en cabeza de los pueblos indígenas, mediante el cual se desplaza a la legislación nacional en materia de competencia orgánica, normas sustantivas aplicables y procedimientos de juzgamiento, y da prevalencia al derecho de estos pueblos a asumir el manejo de sus asuntos como manera de afirmación de su identidad. En este sentido, el hecho de que el Estado no brinde las garantías para que las comunidades reafirmen su identidad es considerada una forma de vulnerar la existencia como comunidad y por lo tanto la vida de un pueblo étnicamente diferenciado. Cabe señalar que el derecho de estos pueblos indígenas a gozar de esta jurisdicción, conforme a la jurisprudencia de la Corte, tiene dos dimensiones, y una es que es un resultado y es un instrumento para la protección de la diversidad, y otra es que constituye un fuero especial para los miembros de estas, y plantea unos principios como la maximización de la autonomía de las comunidades indígenas, el principio de mayor autonomía para las decisiones internas, el principio de mayor conservación de la identidad cultural, la mayor autonomía, y también plantea, por medio de la sentencia T-921 de 2013, que se conforma de unos elementos y nombra 5 elementos, entre ellos el elemento humano, el elemento orgánico, un elemento normativo, un elemento que está en medio de un ámbito geográfico y un factor de congruencia. Así, también este desarrollo jurisprudencial que hace la Corte nos dice por medio de la sentencia T-010 de 2015 sobre la protección y el reconocimiento nacional e internacional, y justifica por qué en 1991 se agencia esta jurisdicción y habla de que estas comunidades habían sido históricamente marginadas y discriminadas y que estaban cayendo sus prácticas ancestrales, sus prácticas culturales en desuso, y que venían producto de una aculturación, y como medida de reafirmar identidad promueve la agencia de esta jurisdicción. Y habla del principio del derecho al enfoque inferencial,
y dice que este se encuentra y que dentro de este enfoque inferencial se encuentra el enfoque étnico, el cual tiene que ver con la diversidad étnica y cultural, de tal manera que teniendo en cuenta las particularidades especiales que caracterizan a determinados grupos étnicos y el multiculturalismo, se brinde una protección diferenciada basada en dichas situaciones específicas de vulnerabilidad, que en el caso de las comunidades étnicas como lo son las indígenas, afro, negras, palenqueras, raizales y rom, se remontan a simetrías históricas. Dicho principio permite visibilizar las vulnerabilidades y vulneraciones específicas de grupos e individuos, por lo que partiendo del reconocimiento focalizado de la diferencia, se pretenden garantizar los principios de igualdad, diversidad y equidad. Así pues, el desarrollo jurisprudencial llama la atención al reconocer dichas simetrías históricas en los tradicionalmente marginados y excluidos, y deja en evidencia que el alcance que tiene hoy en día el desarrollo y el principio de diversidad étnica y cultural justifica una agencia de una jurisdicción especial para comunidades negras, raizales y palenqueras, en tanto garantiza la vida, pero no una vida que implique una simple existencia, sino la realización de sus aspiraciones y proyecciones que contribuyan a dignificar y reafirmar la identidad cultural, que es la que le asegura en últimas la perpetuación de las prácticas y expresiones ancestrales de las comunidades dentro y fuera de sus territorios. Y lo anterior deja ver pues el enorme reto que tiene el bioderecho con relación al alcance que debe tener en materia de ejercicio, de aplicabilidad, de materialización de los derechos étnicos territoriales como garantías de vida buena, de buen vivir, de ubuntu, de no desarrollo, o como quiera que se le considere la forma en que las comunidades conciben su bienestar. Y pues, hablando de la vida, pues esta perspectiva de vida y muerte de las comunidades es distinta de la forma como ha sido concebida la vida y la muerte en la cultura occidental, pues así el derecho siendo también una imposición occidental y el bioderecho como una rama nueva, pues no dan muestra de esa idea de vida y muerte de los diferentes grupos culturales. Por ejemplo, es importante precisar que en la medida de que un cuerpo comunitario es intervenido sin su consentimiento, se vulneran todas las dimensiones que el bioderecho ha contemplado para el derecho a la vida, y en este caso la vida comunitaria. Muestra de ello, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-129 de 2011, ha reconocido que la diversidad cultural está relacionada con las representaciones de vida y concepciones del mundo que la mayoría de las veces no son sincrónicas con las costumbres dominantes y el arquetipo mayoritario en la organización política, social, económica, productiva, incluso de la religión, la raza y la lengua, lo cual refuerza la necesidad de proteger por parte del Estado colombiano esa multiculturalidad y esas minorías en la sociedad colombiana. Y por ello, el que interpone esta tutela, como tutelando, valga la redundancia, el derecho fundamental a la consulta previa, porque él manifiesta que de acuerdo a las creencias heredadas de sus antepasados, el territorio es sagrado para las comunidades indígenas, donde habitan los espíritus sabios y donde la misma naturaleza les ayuda a tomar las decisiones que orientan el rumbo de sus comunidades, razón por la cual hacen lo posible para conservarlo en su estado natural y no ahuyentar de allí toda su naturaleza mística, de la cual aún depende el soporte espiritual de las comunidades. Juzgan así esta situación como un aparente abandono estatal del cual los colonos, así lo denominan ellos, se aprovechan para entrar a sus territorios y hacer más susceptible la ocupación. En esta medida, para el cuerpo colectivo de las comunidades negras, étnicas, raizales, la vida y la muerte retoman otros significados que tradicionalmente en la cultura occidental representan seres inanimados, carentes de vida, sin derechos y por consiguiente son entendidos como bienes, servicios y o recursos explotables. Estas acciones tienen serias repercusiones en la vida de la comunidad, como lo tendría una intervención quirúrgica en un cuerpo, y esto debería ser considerado como un daño gravísimo, porque no afecta solo a una persona, sino a una comunidad sujeta a derechos.
Y el bioderecho, como nueva rama del derecho, debe asumir también el incansable trabajo para la tutela de derechos étnicos territoriales que justifique una jurisdicción para comunidades étnicas como instrumento y como marco jurídico para la protección y materialización de las aspiraciones de vida y de la perpetuación y expresiones ancestrales de estas comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, de nuevo, el doctor Ricardo González va a intervenir con una nueva ponencia que se denomina Brecha epistémica y concepto de hiperlegalidad, una aproximación desde el bioderecho. Bueno, considero lo siguiente: el problema de la relación entre ciencia y derecho tiene su sustrato en la Revolución Germánica, conocida como la Reforma Protestante, que se suscitó en la Europa durante el siglo XVI, enmarcada dentro de la tradición jurídica occidental. Las transformaciones tuvieron implicaciones políticas, religiosas y jurídicas respecto al derecho. No significó un repudio al estudio sistemático y su explicación a través de principios, conceptos e instituciones del periodo conocido como Renacimiento jurídico, en el que se presenta la recepción teórica del derecho romano, sino el cambio en el uso del método escolástico por el método denominado tópica, así como la recepción práctica de la casuística jurídica heredada por el derecho romano justiniano. Así, la escuela alemana, ya en el siglo XIX, realizó investigaciones histórico-jurídicas sobre el mundo romanista, que marcó el inicio de la tercera manera de hacer ciencia jurídica, que es la sustitución de la tópica por el método histórico, lo que ha provocado repercusiones en la investigación, puesto que sus resultados son meramente académicos. Por tal razón ya no influyen en la práctica jurídica y en la docencia por el desconocimiento de las lenguas clásicas. Las ciencias jurídicas en la actualidad se dedican al estudio de los fenómenos socioculturales desde enfoques interdisciplinarios o transdisciplinarios, que se dividen en las siguientes áreas por lo menos: sociología jurídica, historia del derecho, psicología jurídica, antropología jurídica, neuroderecho, bioderecho, entre otros. A diferencia de las ciencias naturales, en cuyos resultados de investigación se incluyen teorías y leyes, las ciencias sociales y humanidades sostienen procesos y conclusiones especulativos que pueden llevar a la práctica, pero no se trata de una separación infranqueable y definitiva entre ambas ciencias, sino de identificar que los fenómenos físicos poseen una serie de fundamentos normativos propios que difieren de las leyes que a través de la convencionalidad crea la sociedad. En este sentido, el análisis sobre conjunto de saberes, creencias y prácticas a través de los cuales los grupos sociales se integran a la sociedad y conforman comunidades académicas mediante las cuales se establecen los conocimientos científicos constituyen el objetivo principal de este artículo. Le doy algunas propuestas. La primera se llama Teoría Biológica del Derecho, la retomo de Henry Comer. Dice: el derecho en sentido de dogmática es una disciplina que por tradición se centra en el deber ser. Es decir, su objetivo se enfoca en la atribución del significado que tienen los textos positivos y en la comparación de sistemas jurídicos. Por eso su metodología tiene como referencia la interpretación, sistematización y argumentación del ordenamiento jurídico. Pero en asignaturas interdisciplinarias como la sociología del derecho, la antropología jurídica o el bioderecho, se entienden como visiones externas del derecho, es decir, que se describen y explican las causas de los fenómenos jurídicos en sentido sociocultural, es decir, que se considera una lengua especializada en la que se expresan los símbolos, íconos y signos que el ser humano usa para representar su mundo. Ahora, cuando se estudia el derecho y la biología, entonces surge la pregunta sobre si el derecho pertenece al ámbito deóntico u ontológico, por lo que esa respuesta tiene que ver con dos tesis sobre las implicaciones teóricas entre derecho y moral: la relación y la separación. Autores como Franz de Waal, Alexander Wilson, Kenrick, Gomer, Iris Bradman, entre otros, han demostrado que las normas jurídicas tienen un fundamento biológico y biopolítico, así como los tipos de moralidad entre seres humanos y animales, así como otros seres vivos no humanos. Es decir, que las bacterias, hongos, protozoarios y los virus tienen un comportamiento análogo al de los seres humanos. Lo mismo sucede con las células, los organelos y las moléculas, de manera tal que se reúnen en grupos, tienen conflictos, forman alianzas para cooperación, toman decisiones y buscan la cooperación. El bioderecho es la interdisciplina en la que se estudian fenómenos biológicos y culturales. De esta manera, el formalismo y normativismo son dos perspectivas teóricas de referente epistémico a la norma, así como al paradigma del positivismo jurídico.
Ese es el concepto de legalidad que tenemos, es que se estructura en por lo menos 3 operadores deónticos: prohibido, permitido, obligatorio, y tiene como funciones la regularidad y el control social. Pero dicho concepto requiere pasar del legicentrismo tradicional hacia un pluralismo epistémico, es decir, que los textos legales dejen de ser el único objeto de conocimiento del derecho para que se incluyan a las personas y a los seres vivos no humanos. El concepto que sigue se llama giro animal y lo expone Iris Braudman, por lo que si se realiza una cartografía académica, ubicamos a Iris en la teoría crítica, en la geografía jurídica, los estudios postcoloniales y el pluralismo jurídico. De ahí se desprende los conceptos de legalidades más que humanas e hiperlegalidad que refiere Iris. De esta manera, si bien el mundo jurídico tiene como sistema de referencia al ser humano, lo cierto es que desde la academia se puede suscitar una ruptura epistémica, es decir, una serie de discontinuidades que a partir de un concepto brecha, como es el de legalidades vivas. Lo anterior significa que en el terreno fáctico las entidades no humanas serán hiperreguladas y controladas por reglas humanas como derechos de los seres vivos, lo cual requiere una serie de convenciones en las comunidades científicas, es decir, un sistema de creencias, saberes y prácticas que construyan otro sistema de referencia, es decir, otro mundo jurídico. Es decir, que desde la biopolítica entendida como gobierno de la vida, el derecho como ordenamiento incluye en su sistema de regularidad a otras especies. Los seres vivos no humanos dejan de considerarse como objetos mediante conceptos como la hiperlegalidad. La hiperlegalidad se entiende como un exceso de inspección que rompe con los ordenadores deónticos, ahora sí bien los siguen sus ordenadores, permitido, prohibido, obligatorio, facultativo e indiferente, pues solo toman como marco de conocimiento a la visión humana del mundo y transita la hiperlegalidad hacia una lógica de lo diferente, que tiene como objeto de conocimiento una pluralidad de concepciones sobre los mundos. Ahora vienen perspectivas epistémicas sobre el bioderecho. Las creencias son pensamientos que influyen en el comportamiento del ser humano, no se limita al ámbito de la religión, por lo que nuestra realidad depende de nuestras creencias. El pensamiento es el resultado de un proceso mental que tiene su base fisiológica en el cerebro, por eso se define como la capacidad para procesar información y construir conocimiento mediante la combinación de representaciones, operaciones y actitudes mentales. En la tradición se ha considerado que a través de la abstracción se elaboran los contenidos del pensamiento. La actividad humana tiene como presupuesto la creencia de que se basa en constructos internos. Por lo tanto, el pensamiento es un proceso cognitivo dirigido a la solución de problemas. El pensamiento es uno de los procesos cognitivos más complejos, ligado directamente al lenguaje, ayudado por la memoria, la comprensión, el aprendizaje y la atención. Parto de lo siguiente: si un paradigma es un sistema de creencias más que un sistema de verdades definidas, la realidad entonces, en sentido de Enrique Cáceres Nieto, es una realidad hermenéutica, esto es, depende de la interpretación que le otorguemos a las cosas y a los hechos, lo que se ha denominado como fenómenos, es decir, aquello que conocemos y podemos describirlo con palabras. Así, la creencia epistemológica simple de que el sujeto describe al objeto a través de la representación ha quedado desde un punto de vista obsoleta. De la misma manera que la ciencia es solo lo objetivo, racional y sistemático, entran en juego la pléyade de subjetividades, esto es la intuición, la imaginación, el presentimiento, la simple opinión, el ensayo-error, lo trivial, la suerte, lo aleatorio, es decir, la probabilidad. Considero que el derecho pertenece a un sistema de creencias que se estructura como un subsistema en particular, diferente de las otras disciplinas sociales y naturales, pero no por eso infranqueable. Uno de los problemas que subsiste en la historia de la epistemología es precisamente esa relación entre conocimiento y realidad, entre sujeto y objeto. Pareciera que hay 3 corrientes como el idealismo, el realismo y el fenomenalismo que tienen barreras que no se pueden desbordar. De esta manera el derecho se encuentra basado en este sistema que se estructura a partir de dogmas y se representa a través de las leyes, las decisiones judiciales, las doctrinas, etc. Pero si bien el derecho es una disciplina cultural, lo cierto es que la fe demuestra que los creyentes hacia el derecho es solo una apariencia en la búsqueda de una justicia utópica. Lo que realmente se encuentra demostrado en los hechos es que se utilizan los medios jurídicos para alcanzar los fines políticos y financieros a través del poder económico. La observación desde la nueva filosofía de la ciencia dilucida la discrepancia sobre si el derecho
ciencia o no. Anteriormente la polémica se situaba en la diferencia entre el derecho como fenómeno empírico práctico y el derecho como conocimiento teórico doctrinal. Lo interesante es que la separación entre teoría y práctica se ha desvanecido de tal manera, así como la disputa entre la tesis justnaturalista y justpositivista, no se entiende la una sin la otra, esto es, no se excluyen entre sí. Ahora bien, si la investigación ha pretendido descubrir fenómenos, situaciones, concepciones y percepciones y entregar resultados objetivos, racionales y sistemáticos, lo ha hecho por consenso de su comunidad, pues es bien sabido que realidades como tiempo, Dios, mente, existen como símbolos que el ser humano utiliza un lenguaje para interpretarlos. La epistemología jurídica es una subdisciplina de la filosofía del derecho en la que se estudia a este como un objeto para verificar las condiciones bajo las cuales una creencia jurídica es considerada como verdadera y justificada. Las tres corrientes más representativas son la especulativa, la empirista y la constructivista. Sin más ahondar en esto, vemos que el derecho como fenómeno no se reduce a la ley ni a las normas, principios, argumentos, directrices, costumbres. Es algo complejo que tampoco se identifica solo con la cultura, la ciencia o la filosofía. Tiene una historia que es interdependiente con las demás disciplinas, mientras que las físicas tienen los periodos históricos definidos, no sucede lo mismo con las teorías jurídicas. Por eso su objeto de estudio no está dado, sino que es el resultado de una práctica interpretativa. De ahí que a diferencia de la ciencia física y naturales que utilizan un lenguaje informativo, las disciplinas monojurídicas utilizan varios tipos de lenguaje. Por ejemplo, el performativo, descriptivo y el prescriptivo. El saber jurídico como producto de la investigación está estructurado en los siguientes niveles: dogmático, científico y filosófico. En el primer se estructuran los procesos de interpretación, sistematización y argumentación, mientras que en el segundo están aquellos que se refieren a la descripción y explicación. Por último, en el tercero está la comprensión sobre el derecho a través de un metalenguaje jurídico. El derecho comparte esta peculiaridad respecto con la medicina, que consiste en no estar clasificado dentro de alguna ciencia, analógicamente a las ciencias naturales o a las ciencias sociales. Lo anterior sucede porque ambas disciplinas forman parte de una tradición histórica que se acerca hacia las humanidades. De esta manera, Jürgen Habermas considera que a partir del derecho surgen materias como la economía, la ciencia política, la sociología, y se distancian de estas con respecto de la primera, puesto que tienen investigaciones empíricas, fácticas, a diferencia del estudio textual. El problema persistente sobre si el derecho es arte o ciencia, en términos de disyunción excluyente, el día de hoy resulta asertivo. Este es, el derecho es arte y ciencia, solo que a través de las corrientes justpositivistas y justnaturalistas se entiende en términos de jurisprudencia. Es imposible hacer ciencia jurídica aislando a la norma, el hecho, el valor, el ritual, el símbolo, pero se puede estudiar el derecho como fenómeno complejo a través de un enfoque científico. El derecho y la biología, por último, son disciplinas políticas, por lo que su teoría se entiende cuando se transita hacia la práctica. Los fenómenos sociobiológicos requieren de estudios en los que confluyan sus conocimientos y sus saberes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los ponentes por sus aportes. Hacemos un llamado a los participantes del auditorio para que por favor nos hagan llegar sus preguntas vía escrita. Si alguien nos puede colaborar, ¿no? Por favor, para recoger las inquietudes y proceder a formular las preguntas, los interrogantes. Muy bien. La pregunta va dirigida al doctor Ricardo González. Dice, la pregunta es, ¿podría ampliar el concepto de hiperlegalidad? Así es. ¿Cómo quieren? ¿Las formulo todas? Sí. Y la segunda es para el doctor Benjamín Ortega. ¿Qué papel juega la epigenética en el bioderecho? Muy bien. Ok. Perfecto. Adelante. ¿Sí? Gracias. Bueno, el concepto de hiperlegalidad lo tomo de Iris Bradman, en un texto que se llama More Than Human Legalities, Advocating an Animal Turn in Law and Society. Está publicado en una revista de la Universidad de Buffalo, se llama Legalista Research Paper Series, y de ahí también obtengo los dos conceptos, legalidades más que humanas e hiperlegalidad. Lo voy a explicar así, considera
Ayrus, a través de este giro animal, que si consideramos dejar esta tradición entre personas y bienes, o sea, esta tradición infranqueable entre personas y bienes, podemos visualizar o explicar, más bien explicar, traer una explicación biológica, que seres zoicos, como por ejemplo los animales no humanos, también se les puede regular su conducta. Entonces ya no solamente se entienden como un bien que se puede intercambiar, sino también como seres zoicos, como seres que tienen una animalidad. Entonces esa vida animal se puede regular de manera, como ella le llama, como una hiperlegalidad. O sea, ya no estaría en el ámbito de la legalidad, ya no, o sea, no, esto no lo entiendo así. No sería como, está prohibido, permitido que un animal haga esto y se le sancione. No, sino sería una regulación fuera de eso. Por eso es sería más allá, sería una inspección más allá de los límites de las legalidades, por así llamarlo, humanas. Entonces, por eso le llama legalidades más que humanas. Ahí habría que entender ese concepto y sobre todo dar entendimiento al el giro animal. El giro animal lo que nos propone en un libro que se llama Animals Biopolitics Law, Lively Legalities, de 2016, lo edita Iris Brownman. Lo que nos aconseja es revisar las legalidades vivas. Si observamos o explicamos y entendemos cómo se comportan a través de otro tipo de comunicaciones seres vivos que no son humanos, entenderemos legalidades vivas. Si nos quedamos en la visión de que solamente el derecho lo hacen los humanos, solamente está hecho para los humanos, pues nos quedamos en un especismo, es decir, solamente el derecho es para los humanos y lo demás es un objeto. Pero si nosotros entendemos esas formas de comunicación biológica, bueno, daremos un giro sobre esa forma dogmática que tenemos, esa forma normativista que tenemos de entender pues a estos comportamientos. Muy bien, muchas gracias. El segundo interrogante. Bueno, creo que considero que la lectura de Hendrik Gomer podría darnos luz sobre esta respuesta, ya que él es un especialista en el sentido de qué manera los microorganismos generan también estos comportamientos que se van a repercutir en lo somático. Entonces, en este sentido, me parecería que así como todos los microorganismos o todas las vías unicelulares se van a comunicar a partir de estos químicos y estos signos, pareciera que ellos van a generar mayor cooperación y colaboración. El bioderecho que apenas, que como lo estamos vinculando con esta teoría de Hendrik Gomer, que ve esta situación de los microbios junto con más bien vinculadas con las personas, creo que daría una buena respuesta a este asunto. Creo que muchas de las enfermedades que actualmente padecemos son creadas a partir del desarrollo neoliberal de la propia economía, ¿no? Pareciera que la gran mayoría de las enfermedades que se están creando, enfermedades van más vinculadas a esto que le llaman el burnout, el estarse sumamente cansado, el fundido, y estos sujetos del rendimiento, de la modernidad, como le llaman Byung-Chul Han, están más vinculados a ese tipo de enfermedades psicosomáticas, y creo que el bioderecho no tendría que ser ajeno a este respecto, ni siquiera la bioética. Entonces consideraría que desde el ámbito, sobre todo, que no es del bioderecho, en el enfoque que analiza Hendrik Gomer, será muy importante analizarlo más bien de los comportamientos que tienen las bacterias respecto con los comportamientos que vamos teniendo nosotros como humanos, ¿no? En ese sentido, ellos generan una comunicación de señales y curas, nosotros a partir de normas. Y en ese sentido, parecería que esa brecha entre lo que es la microbiología y el comportamiento jurídico, ético e incluso normativo de los seres humanos nos llevarían a ir abriendo esa brecha epistémica para ir vinculando con esto de la epigenética y sobre todo el estatuto epistémico del derecho, que es lo que hace falta desarrollar actualmente. Creo que es lo que podría decir de acuerdo a la limitación que tengo de ese conocimiento.
Muy bien, muchas gracias a los ponentes por sus aportes y a los asistentes por su amable participación. Tal vez tenemos tiempo para una última pregunta. Sí. No, sí te diría que hay un texto que se llama The Roots of Normativity. Ahí habla de emociones, de la relación entre emociones y los fenómenos que tenemos conductuales. Muy bien, para la señorita Maureen Castillo. La pregunta es, ¿cuáles son los riesgos más importantes que enfrentan los derechos colectivos en relación a la privatización de la vida? Privatización de la vida, correcto. Los derechos colectivos, entendiendo de lo que yo estoy hablando, étnicos, territoriales, han estado en riesgo desde la misma concepción de los derechos humanos, desde el momento en que se pensaron. Cuando fueron pensados, no todos éramos considerados humanos, ni tampoco no era ni para estas personas que históricamente han estado marginadas y excluidas. Y no ha estudiado ni ha revisado esa relación que tienen las personas que hacen parte de culturas diferentes con relación al medio ambiente, al río, al territorio. Y lo de la privatización de la vida no comprendo bien si me pueden decir a qué se refieren con privatización de la vida o si quizás quieren decir derechos individuales. No sé si la persona nos quiere complementar. Hola. Bueno, allí dijiste algo muy importante sobre la patrimonialización y la comercialización de las semillas, de la cultura misma, y uno de los riesgos, y eso está viéndose en los territorios, y es el querer homogenizar. Hay una cultura dominante que no respeta la diferencia, que inclusive los conocimientos ancestrales que tienen estas comunidades están siendo utilizados como parte del capitalismo, como mercantilización. Y eso lo que ha estado generando en este momento en los territorios es expropiación, en el sentido de que, por ejemplo, San Basilio de Palenque, que es el primer pueblo libre de América, es declarado patrimonio material de la UNESCO. ¿Eso qué quiere decir para ellos? Para ellos quiere decir que San Basilio ya no es de ellos, que una cuenca donde se produce mucha agua es declarada patrimonio de la humanidad. ¿Qué quiere decir? No, ya no es de nosotros los que estamos en la cuenca, sino que el día de mañana los europeos, si necesitan agua y se van a morir, como es patrimonio de la humanidad, pueden venir a nuestra cuenca y llevarse nuestra agua. Ese es el riesgo, y el riesgo es la muerte misma de las comunidades y el romper esa concepción que ellos tienen de reconocerse como personas que están en espacios colectivos y que trabajan bajo dinámicas comunitarias, cuidando y defendiendo la vida, los territorios ancestrales. Y el riesgo es muerte, yo lo puedo traducir en eso, en esa muerte, pero esa muerte desde la concepción de ellos, no la concepción nuestra de perder la vida, sino es la pérdida de la reafirmación de la identidad cultural, que por supuesto esta vive si se toman medidas para perpetuar esas prácticas dentro de los territorios, y eso lo que quiere decir es que la jurisdicción como herramienta generaría un nivel de autonomía y control sobre las intervenciones dentro de los territorios, sobre las multinacionales cuando van a extraer minería y que dejan el mercurio, pero el mercurio está en el aire, en el río, en las plantas, y llega a nuestros cuerpos, y entonces están los acueductos, y hasta las personas que no viven en el sector de la minería terminan contaminadas, y eso hoy lo estamos viendo con las malformaciones, con las pérdidas de la memoria, con los problemas del sistema inmune, que es algo mucho más grande que esas locomotoras mineras están causando en la vida de las personas a nivel mundial, porque no es solamente de las comunidades, pero sí resaltar que el trabajo que ellas hacen de cuidar un río no es un cuidado de ellas y no es un cuidado para el mundo, para la humanidad. Muy bien, reiteramos entonces los agradecimientos a los ponentes por sus aportes, a los asistentes por su amable participación, y con esto damos concluida la presente sesión. Muchas gracias.